Bueno, y continuamos con este ciclo de entrevistas, de diálogos que estamos manteniendo con los distintos candidatos por los partidos políticos, en este caso al Senado. Es momento de conversar entonces con la senadora Frente Amplista Constanza Moreira, que nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días y gracias por invitarme. Bueno, lo primero es preguntarle la valoración que se hace del cierre de campaña de anoche, una demostración de movilización que tiene el Frente Amplio muy importante. Si uno toma lo que fue la actividad del domingo, de la caravana que se hizo, o las caravanas en realidad que convergieron en Montevideo y hacia la Rambla de Quibón, más el acto de cierre de ayer, uno tal vez puede recordar aquella frase de Topolansky del el susto despertó al mamao, ¿no? Y como que el Frente Amplio se ha mostrado más movilizado en estas semanas. ¿Qué valoración se hace? Sí, la misma. En todo el país yo tengo la impresión de que estos últimos 15 días como que han sido el gran despliegue del Frente También lo marcan Amplio. las encuestas, no digo que todas las encuestadoras han marcado un ascenso de la intención de voto. También en eso estamos esperando, sí, que estos últimos 15 días, bueno, ahora estamos recibiendo las encuestas, también nos pegue un empujoncito final para los puntos que todavía están faltando, digamos, para los miles de votos que están faltando. Pero, bueno, me parece que la caravana fue una cosa impresionante, pero también hay que mirar lo que son los banderazos, ahora banderolazos en el interior del país, que a uno le llegan las fotos en 33, en Mercedes, ¿no? Y luego el acto de ayer fue muy impresionante. Yo no sé calcular la cantidad de gente, ni siquiera llegué a ver todo el acto, pero creo que es una demostración de la vitalidad del Frente Amplio, de la vitalidad del Frente Amplio en su política de la calle, ¿no? Porque está la política de las instituciones, está la política del gobierno y los partidos. Pero lo de ayer es la política de la calle, que es del Frente Amplio. Ningún partido en el Uruguay está en condiciones de hacer ni la mitad de lo que hizo el Frente ayer. Es cierto que había música, que había oratoria, pero la gente fue para encontrarse y además para animarse, porque en las elecciones también se ganan si uno está suficientemente entusiasmado y con energía como para ganarlas. Y creo que eso es un poco lo que vos decís de la frase de Lucía Topolansky. El Frente es mucha gente. Son muchos electores, son muchos militantes, son muchos partidos y uno le da la impresión que estos últimos 15 días todo eso estaba animado, despierto y bueno, eso también genera efectos, porque también genera efectos sobre los votantes, mucho desencantado, que decir, yo no sé si voto al Frente, a uno le da la impresión en la parte de los desencantados, no la del votante del Frente que emigró para otro partido, pero sí la del desencantado. Creo que la elección, además de dos modelos de país se enfrentan, fue una elección acertada. Como mensaje para, bueno, decir es esto o lo otro y no dejar a nadie indeciso o en el medio. Pero bueno, yo estoy orgullosa de que, bueno, un partido político como el Frente Amplio en estas condiciones bastante de antipolítica y de creimiento de la política en América Latina y en el mundo tenga la capacidad de movilización popular gigantesca que tiene. Ahora es el comienzo de la veda y con esta demostración de fuerzas que tuvieron los partidos, el Frente Amplio, pero también el Partido Nacional, Cabildo Abierto, que realizó su acto de cierre ayer también, ¿qué se le dice a los indecisos? Bueno, yo diría que a los indecisos hay que decirles que como en este país el voto es obligatorio, tienen que decidir. Obviamente siempre se puede votar en blanco o anulado. Igual está muy bajito el voto en blanco y anulado, por lo menos en la encuesta de Factum, está en 2%. Pero a los indecisos hay que, bueno, mi mensaje frente amplista sería que hay que valorar los cambios que se produjeron en estos 15 años. Realmente el Uruguay salió de la angustia del subdesarrollo y entró en la senda del desarrollo, pero eso hay que terminar de consolidarlo, ¿no? Todavía hay que terminar de consolidarlo. El Uruguay salió de la etapa de las crisis crónicas y pasó a una etapa de crecimiento económico sostenido, con distribución del ingreso, con políticas sociales. Mejoró mucho la condición de las personas más humildes, mejoró mucho la condición de los trabajadores. Y bueno, yo como soy mujer y represento a Casa Grande y a un montón de grupos que también me apoyan al Senado, decirles que también es impresionante los cambios que ha significado el ingreso de las mujeres a la política en los lugares más importantes. Hoy tenemos fórmulas con mujeres
y animar a las mujeres a que voten mujeres, porque las mujeres hacemos una diferencia en la política, porque las mujeres peleamos por los temas de mujeres, y hoy no tendríamos ley de interrupción voluntaria del embarazo, no tendríamos ley de violencia de género, aumento de las licencias maternales, femicidio, a pesar de que los números son horribles, si no hubiera habido un montón de mujeres valientes allí en el Parlamento peleándola. Así que bueno, yo también mi mensaje es que hay que votar al Frente, que con todas sus... El Frente es además un campo de batalla ideológica, cultural y de ideas, ¿no? A uno puede no gustarle una cosa del Frente, pero bueno, el Frente es muy grande, es mucha cosa, es el partido más vital que tiene el sistema de partidos uruguayos. Será el triunfador en esta elección, siempre recordar que con reglas como las anteriores, las que gobernaron el Uruguay durante muchas décadas, el Frente ya ganaba esta elección, ¿no? Y también pensar que, bueno, si no te identificas con la izquierda, que mucha gente no se iba a identificar, pensá que la promesa de crecimiento económico y estabilidad política en una versión para un voto más conservador, y bueno, te la va a dar el Frente. Lo otro es muy poco confiable, es un gobierno armado por 9 partidos distintos y que sin duda las recetas económicas planteadas en el campo de la oposición, bueno, ya estuvieron en Chile, ya estuvieron en Argentina y así se ven sus resultados. Así que para quien quiere votar en forma más conservadora, por la estabilidad, por el crecimiento y por la seguridad, bueno, terminé con mi mensaje. La calle Pou critica esa comparación de que puede llegar acá lo que sucedió en Argentina con las políticas de Macri, porque dice, yo no caigo en la de comparar el Frente Amplio con el kirchnerismo. Ay, pero si comparan todo el tiempo, eso no es así. Me parece que acá también se hace una comparación fácil con Venezuela, con Bolivia, con Argentina, pero lo que nosotros comparamos no son los proyectos políticos, no son los proyectos políticos, que son muy distintos, porque el Uruguay tiene un sistema de partido más estable, más institucionalizado. No, yo no creo que cuando comparemos los proyectos políticos, que realmente son distintos, por las características del sistema de partidos uruguayo. Lo que comparamos son los proyectos económicos, y en eso se parecen los proyectos económicos, porque vos lees a Talvia, entonces es a Talvia, Luis Lacalle Pou, es la desmonopolización de los combustibles, es la apertura al mundo, es la reducción del costo del Estado. Ese paquetito que antes se le llamaba el Consenso de Washington, que es desregulación, privatización, flexibilización laboral, que flexibilización es una palabra linda, pero lo que trae aparejado son cosas horribles. Ese paquete es el mismo. No los proyectos distintos, no la índole de las candidaturas, porque los sistemas de partidos son muy distintos. Pero el paquete económico, el paquete de medidas económicas y el procedimiento con el cual lo quieren implementar, que es la ley esa no, que yo ya me estoy estremeciendo con una ley de 300 artículos a 3 meses de la elección que no sabéis ni lo que tiene adentro, ¿no? Que es como una especie de presente griego, de caballo de Troya, yo qué sé. Eso sí, eso me preocupa enormemente porque, bueno, lo ves con Macri, cuando las malas medidas económicas, capaz que una mala decisión política la corregís, tenés capacidad de corregirla. Pero una mala decisión económica, endeudar al país, una mala decisión económica a un paisito chiquitito como el nuestro, le cuesta horrible remontarla. Entonces, eso es de alguna manera lo que, para quienes estamos metidos adentro del terreno de las decisiones económicas todos los días, nos asusta. ¿Qué autocrítica hacen cuál sería la principal autocrítica que usted hace sobre los gobiernos del Frente Amplio? Por ejemplo, el tema de la seguridad ha sido un tema en debate arriba de la mesa en esta campaña electoral y muchas veces usted fue muy crítica con la gestión de Bonomi desde el Ministerio del Interior. Sí, yo hago 13 autocríticas para el Frente. Si querés empiezo por la de seguridad. A mí me parece que nosotros terminamos muchas veces cediendo a la presión de la derecha, acá me voy a referir a la derecha en estos aspectos, ¿no? Al pensamiento de la derecha en materia de seguridad, a través de la presión de acuerdos multipartidarios que se celebraron en Torre Ejecutiva en la época de Tabaré o antes con Mujica, que nos hicieron aumentar penas disparatadamente cuando ya sabemos que el aumento de penas no sirve. Lo que hay que hacer es prevenir el delito. No, todo el mundo está convencido de eso, ¿no?
¿De? De que el aumento de penas no sirve. ¿Quién está convencido? No todo el mundo está convencido. Pero no sirve, ¿viste? No es un problema estar convencido, no es un problema científico, no sirve aumentar la pena, no sirve. Y gracias al aumento de pena terminamos en esta locura de la cadena perpetua de la reforma de la Rañaga. Entonces, está demostrado que el aumento de penas no sirve. Las sociedades que tienen menos delitos son las sociedades más integradas, las sociedades más igualitarias, y eso hay litros de tinta escritos sobre eso. Entonces, ese es uno de las autocríticas que yo me hago. La segunda autocrítica... Perdón, ¿y por qué se dieron en eso entonces, si no sirve? Para conseguir acuerdos multipartidarios. Son las cosas que traen los acuerdos multipartidarios. Yo digo, qué lindo los acuerdos multipartidarios, acuerdos de Estado, ¿no? Porque todo el mundo habla bien de los acuerdos multipartidarios. Pero finalmente, en las condiciones en que nosotros hicimos esos acuerdos interpartidarios, terminamos cediendo a la presión de la derecha en relación a... nosotros aprobamos el Código del Proceso Penal, que todo el mundo lo quería, ¿no? Estuvimos años trabajando con el nuevo Código del Proceso Penal para tener una justicia más garantista, con sentencias más rápidas, y luego terminamos reformándolo. El último recorte fue el de las libertades vigiladas, que son las penas alternativas a la privación de libertad, y las volvimos a cambiar por prisión, y estamos con una tasa de hacinamiento carcelario enorme. Entonces, en eso sí, hago autocrítica. Después, me hago una autocrítica muy grande en los temas de los desaparecidos. Daniel estuvo muy bien ayer, Daniel Martínez, en el acto, que dijo, hasta que no encontremos el último desaparecido. Pero es poco lo que sabemos, han pasado 15 años de gobierno, es poco el avance en materia de derechos humanos. Yo diría que eso tiene que seguir siendo, sí, una especie de buque insignia, no para mejorar las condiciones de vida materiales de la gente, sino para darle al Uruguay la memoria y la verdadera historia de lo que ha pasado en los últimos años, que es muy importante saberlo y tenerlo. ¿Por qué? Porque después aparecen partidos de extrema derecha, como el partido de Manini, y entonces volvemos a escuchar otra vez teorías como mínimo ambiguas en relación al tema del terrorismo de Estado, de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad, que a mí me ponen los pelos de punta. Claro, pero ahí hay hay un ruido, por lo menos a mí me genera un ruido, porque digo, a Manini lo votó y lo puso como comandante en jefe del ejército del Frente Amplio. Con la veña suya, usted lo votó en el Senado. Sí, pero una cosa es ponerlo como comandante en jefe del ejército y otra cosa es que el hombre termine siendo... Pero el problema no es Manini, ¿no? El problema no es Manini, el problema es la conformación de un partido de extrema derecha en Uruguay, porque antes los partidos tradicionales tenían sus alas derechas y las amortiguaban. Muchas de esas alas derechas dieron los 2 golpes de Estado que vivió el Uruguay. Ojo con las alas derechas de los partidos. Pero ahora tenés, ¿no? En su momento. Entonces, ahora tenés politóloga, ¿qué análisis partido, hace de eso? y bueno, estamos analizándolo. No me pidas que saque diamante de los carbones, porque recién estamos asistiendo a la creación. Una cosa de meses nada más que apareció. Hay que ver. Y no la vieron venir, porque teníamos un comandante jefe con un perfil muy alto que había tenido algunas acciones que... Estamos en la parte de las autocríticas, recordemos. Estamos en la parte de las autocríticas. Sí. Entonces, soy lo suficientemente honesta como para reconocer, no creo que el fenómeno Manini lo haya creado el Frente Amplio para nada. Me parece que el fenómeno Manini tiene una cobertura regional muy importante. Está allí Bolsonaro, por algo Manini crece en la frontera, lo estábamos hablando antes, ¿no? En Rivera, en Cerro Largo. Sí, tiene un voto fuerte en la zona fronteriza. Tiene un voto fuerte, pero yo creo allí que el Frente Amplio debería haber tenido, va la segunda autocrítica, una política en relación a las Fuerzas Armadas, y lo hemos dicho, y bueno, en parte yo lo he defendido mucho tiempo, que las Fuerzas Armadas, esa estructura enorme de cuarteles, que es donde está concentrado el voto de Manini, había que revisarla toda, porque no es una estructura de cuarteles adaptada a las hipótesis de conflicto de defensa de la soberanía que el Uruguay tiene planteado hoy en el siglo XXI, sino que está pensado más bien para controlar a la gente dentro del territorio, que había que hacerle una cantidad de reformas a las Fuerzas Armadas, la democratización, el cambio en el sistema educativo, que bueno, tímidamente, recién en este tercer periodo, bueno, se le metió el diente a la caja militar y a la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que la verdad que son leyes que vienen de la dictadura, imagínate que estamos en pleno siglo XXI y las Fuerzas Armadas se seguían rigiendo por normas de la dictadura. Creo que en eso el Frente fue tardío. ¿Por qué fue tardío? Porque le costó mucho y no teníamos un acuerdo sobre eso. Primero, el Frente Amplio tuvo que acometer la tarea de excavaciones en los cuarteles, por decirte algo. En el primer gobierno de Tabaré,
el Frente Amplio decidió excavar en los cuarteles. Para los militares era una infamia, ¿no?, que le estuvieran excavando, porque cuando vos excavás en los cuarteles y encontrás huesos en los cuarteles, quiere decir que hubo un modus operandi donde las Fuerzas Armadas torturaban, mataban y los enterraban ahí mismo. Entonces, no, el encontrar los restos en los cuarteles, en el batallón 13, es como la historia reciente al desnudo, no hay nada que decir, los ataban con alambre, no hay nada que decir, porque todavía Bueno, hay consenso Manini de los candidatos de refleja... continuar, ¿no? Hay consenso de los candidatos que se reunieron, candidatos con representación parlamentaria que se reunieron con los familiares, que haya un de consenso, continuar en la búsqueda. pero la verdad es que todos estos gobiernos pasaron... Me encanta, pero todos estos gobiernos pasaron. La historia reciente me dice que el Partido Nacional y el Partido Colorado ampararon la impunidad todos estos años. No solamente porque no hicieron nunca excavaciones de nada, sino que además todos los casos que no estaban comprendidos en la ley de caducidad, que eran los niños desaparecidos. Nunca encontrar a Macarena, por decirte algo, ¿no? Macarena Gelman, nuestra candidata a diputada por Canelón. Encontrar a Macarena, los niños desaparecidos, la extorsión, los delitos económicos, eso no estaba comprendido en la ley de caducidad y nunca hicieron nada. Finalmente voy a terminar con la tercera autocrítica. Pero ya en forma propositiva hacia adelante. Creo que el Frente Amplio, para un próximo periodo de gobierno, y por supuesto sería bueno tener un pacto partidario, porque si no tenemos mayorías parlamentarias, vamos a precisar los votos de los otros partidos para hacerlo, debería darle una enérgica prioridad al tema de la vivienda en el Uruguay. De la vivienda precaria, de los alquileres súper caros. O sea, así como en este periodo de gobierno, yo sé que no tuvo gran propaganda, pero se invirtieron 2.000 millones de dólares en infraestructura, pero cualquiera que agarra el auto y sale, ¿no?, por la ruta de la patria, se da cuenta de lo que han cambiado el estado de las carreteras en este país. Así como eso fue una prioridad. Por eso te digo que la izquierda, el Frente Amplio saca al Uruguay del subdesarrollo, pero recién empieza, porque recién tenemos, digamos, una transitabilidad adecuada a la actividad económica del país. Bueno, yo creo que en el próximo periodo de gobierno el tema de la vivienda tiene que ser absolutamente central. La vivienda precaria, la vivienda para los jóvenes, los territorios inundables, y sobre eso sin duda habría que hacer un gran pacto nacional si es que efectivamente, como dice la encuesta de Factum, no habrá mayorías parlamentarias. ¿Qué viabilidad le ve a ese pacto nacional cuando ahora, con las cartas que hay sobre la mesa, se plantea como difícil acuerdos entre el Frente Amplio y el resto de los partidos? Y con un escenario, como que decía, donde no va a haber mayorías parlamentarias seguramente. Bueno, eso, estamos en plena campaña electoral, entonces obviamente hay una competencia muy grande entre gobierno y oposición. Y estamos en el plano de la competencia electoral. Sin embargo, yo voy a recordar algo que no necesariamente la gente sabe, y es que el Frente Amplio le dio cargos en el gobierno a toda la oposición. Banco República, empresas del Estado, Comisión Administradora del Río Uruguay, es decir, no sé cuántos son, creo que son 24 altos cargos de gobierno a todos los partidos políticos. Y Mujica el doble. Mujica el doble, ¿no? Le dio en el Codicen, le dio en el... O sea, Mujica hizo un pacto tipo 2 y 3, ¿no? A la vieja usanza. Bueno, ustedes eran jóvenes, pero a la vieja usanza del Uruguay se llamaba el pacto del Chinchulí. Bueno, entonces creo que el Frente Amplio, si gana esa manera de incorporar a la oposición, que se la incorpora también a los propósitos de darle instrumentos para que nos fiscalicen, tiene que ir acompañada de mayores acuerdos programáticos. Ahora realmente se le dan los cargos a la oposición y nadie les pide que compartan nada. Yo creo que ahí hay que invitar a la oposición, a partidos de la oposición, a que se incorporen al gobierno y al mismo tiempo hacer con ellos un acuerdo programático, que es lo que más o menos se hace en otras partes del mundo. Luego, por supuesto, siempre se pueden buscar acuerdos puntuales para temas puntuales, pero serían como los dos modos de trabajo, y diría yo que la mayor parte de los partidos progresistas de América Latina nunca tuvieron mayoría parlamentaria. Nosotros tuvimos mucha suerte de tener mayoría parlamentaria estos 3 periodos. Constanza, se nos ha terminado el tiempo, le agradecemos, bueno, seguramente será motivo de continuar conversando y charlando luego de lo que suceda el próximo domingo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias a ustedes. Cerramos con Constanza Moreira la nota por acá.